Y bueno amigos, ahora tenemos una especialista sobre las adicciones, mi querida Lucy Pérez, que nos va a platicar sobre de qué manera podemos erradicar y prevenir el problema de las adicciones desde el núcleo familiar. Lucy, ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Platícanos, ¿cómo podemos prevenir desde la cuestión del núcleo familiar? Mira, lo primero es atender lo que son las emociones, que los chicos aprendan a manejar sus emociones, tanto las positivas como las negativas, establecer vínculos de amor, de respeto y de confianza con los chicos, no esperar a que se dé el problema. Por ejemplo, muchos papás lo abordan en la adolescencia y entonces ya es relativamente más difícil que si lo abordamos desde que son pequeños. Claro. ¿No? Eso es como básico. Y otra, establecer estilos de vida saludable, que tengan hobbies, que hagan ejercicios. Si les gusta tocar la guitarra, pues llevarlos a algunas clases de guitarra, que coman bien. Como todo es establecer estilos de crianza positiva, ¿no? Y estilos de vida saludable para que el chico tenga opciones, ¿no? Que sepa decir que no. Claro. Que a pesar de que los chicos siempre son muy influenciables por sus pares, ellos tengan la fortaleza de cuando no se sientan seguros o no sepan qué hacer, mejor decir no. Esas son como las actividades básicas para prevenir desde la familia. Acabas de tocar también algo muy importante sobre el vínculo de la comunicación, que esa es creo que fundamental para también darle la confianza a los hijos de que se acerquen con los padres de aquellas cosas que realmente los están perturbando, ¿no? Porque sabemos que en la adolescencia, pues luego los amigos influyen mucho a que pruébalo, no te va a pasar nada. ¿Sabes qué? Mira, por una vez que lo hagas, no se vuelve vicio, no se vuelve adictivo, tú éntrale y los empiezan a enganchar. Sí, y ahí es donde establecemos la confianza, desde que el chico le diga al papá, oye, me ofrecieron esto, claro. ¿Tú qué piensas? ¿No? Porque hay muchos que ni siquiera se atreven a eso. Y el papá ser receptivo y no regañarlo. Ah, pues no te juntes con ese chico, te lo dije, etcétera, ¿no? Sino más bien decirle, a ver, tú, ¿por qué no tuviste la confianza? A ver, dime qué pasó, ¿no? Claro. Yo te puedo hablar desde mi experiencia como padre, ¿no? Porque también fuimos adolescentes. Claro. Tuvimos nuestras experiencias donde nos ofrecieron y nosotros le podemos aportar eso al chico como una experiencia ya de un adulto. Ahora, para las personas que ya están inmersas en este mundo de las drogas, de las adicciones, ¿qué tipo de tratamiento se puede seguir para poderlos ayudar? Mira, se recomiendan los tratamientos profesionales, pero también están los de ayuda mutua. Lo importante, y lo reitero, no es esperarnos hasta que el problema ya nos está rebasando, que ya tenemos efectos muy negativos, sino que desde el principio nosotros lo que podemos hacer es vigilar nuestros consumos. Desde el consumo de alcohol es muy difícil que los jóvenes no consuman alcohol, ¿no? Pero sí podemos vigilar nuestros consumos, cuánto estamos consumiendo. Al otro día no nos podemos levantar, o sea, nos la pasamos bien la noche anterior y en los 2 días siguientes estamos tirados en la cama con la cruda. ¿Qué me pasó? Exacto. ¿Tomaron las placas? En ese caso, ya no estoy haciendo un consumo moderado de alcohol. Lo que tengo que hacer es checar y empezar a vigilar mis consumos. Lucy, ¿la adicción se puede curar? Se trata, pero es difícil hablar de cura, ¿no? Es complicado en este aspecto. Lo único que se hace es que se controla y se le enseña a la persona que ya tuvo este problema con las sustancias a conocerse a sí mismo, a saber cuáles son sus detonantes y parar antes. Y bueno, pues ya lo saben, padres, de verdad, mucha atención a los hijos, y los hijos también bríndenle la confianza a sus padres para que pueda haber una comunicación mutua, ¿no? Sí, exacto, que se comuniquen y que se tengan confianza para que todos los problemas que puedan llegar a tener los puedan resolver. Muy bien. Lucy, muchísimas gracias. Sí, a ti, hasta luego. Y bueno amigos, aquí arrancamos este programa que tiene que ver con las diferentes adicciones de todo tipo, y para eso tenemos a la doctora Juana Patlán, la cual es profesora de la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM. Doctora, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sí, gracias por tomarnos en cuenta, gracias. Muy bien. Vamos a entrar de lleno. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que ya tiene este problema de adicción a las tecnologías? Bueno, en ese caso estamos hablando que la persona permanece muchas horas
usando los dispositivos o el internet o la computadora. Sí presenta cierta ansiedad por conocer, por mantenerse informado. Ok. Le gusta, es un estado psicológico placentero y por lo mismo le gusta conocer todo, estar al día, conocer la nueva información, conectarse con más personas. Pero aquí hay que recalcar varios roles de los padres. Uno es controlar el uso de los dispositivos, no solo, por ejemplo, comer pero sin dispositivos, ¿verdad? Claro. Para Respetar poder, la hora. para poder socializar, hablar, comunicarse. Sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los jóvenes están tan conectados o muchas horas conectados a los dispositivos? Es probable que esos dispositivos y ese internet están sustituyendo necesidades sociales que tiene cada persona. Es decir, que si se requiere fortalecer la parte social de relación interpersonal, familiar y social en su núcleo social, para no sustituirlo por lo que aparece. Por ejemplo, es que llama la atención que hasta el Facebook le pone amigos a personas que ni conoces. Sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que todas estas redes están sustituyendo esa necesidad social de comunicarse, de interrelacionarse, pero a través de una vía virtual y con personas que no conoces, ¿no? Claro. Doctora, ¿de qué manera se puede tratar esto cuando ya es una adicción y antes de que se vuelva una adicción? Bueno, yo creo que para que no se vuelva una adicción hay que controlar el uso de las tecnologías, darle un tiempo debido a las tecnologías que le comento, desde la televisión hasta el celular. Claro, la televisión debe haber una hora para verla. Y en todos estos equipos, la tableta, el celular, controlar los tiempos de uso y para qué lo usamos. Claro. Y que el padre sepa para qué usa eso su hijo. El tema no es quitar las tecnologías, sino dar habilidades a la persona para que pueda controlar sus impulsos en el uso de las tecnologías. Habrá casos que sí requerirán un apoyo psicológico, Claro. donde se pueda entrar a un poco a desarrollar habilidades, a resignificar el uso de las tecnologías. Sí, entonces hay que acudir a un psicólogo que le dé apoyo psicológico, una terapia, ¿verdad? Para sobre todo favorecer ese control, esa autoestima, volverse más autoeficaz y mejorar el control del uso de todas estas tecnologías. Entonces, eso sí lo pueden tener muy bien con un psicólogo. Claro. Doctora, pues la verdad muy interesante lo que nos acaba de comentar, pero bueno, para los papás que nos están viendo en casa que realmente quieren pues buscar ayuda para sus hijos, para tratar de evitar que se les vuelva una adicción, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted? Bueno, ya les comentaba, pueden contactarme en el correo patlanjuana@hotmail.com. Ok. Ahí pueden contactarnos. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Y ya me hizo reflexionar. Adiós mi teléfono. Ah, no es cierto, no. Vámonos. Amigos, pues espero este programa les haya sido de mucho interés. Y nada más cabe mencionar que cada quien es responsable de sus actos. Ahora sí que nos dieron el libre albedrío para decidir qué sí y qué no. Y pues cuiden su salud. Si realmente se quieren, cuiden su salud. Practiquen un deporte, coman sanamente. Y pues a seguir divirtiéndonos y echándole ganas en esta vida, ¿verdad? Ahora sí, los dejamos con mi querido Chavarrock, pero no sin antes recordarles que nos escriban a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las personales y las de Capital 21. Y ahora sí, vámonos. Pues qué tal amigos, ¿cómo estamos? Y ahora les presento a les presento porque no es tan conocido, pero ahora que lo empiecen a conocer, ojalá que les guste. Estamos con Manu Negrete, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Canal 21. Iba a decir Manuel Negrete, pero no, ese es tu papá, ¿no? Ese es mi papá, por eso me puse Manu, porque si me ponía Manuel Negrete era como ponerme Miguel Hidalgo y entonces así va a ser una confusión ahí difícil. ¿Y cuándo empezaste a tocar ya en un grupo, en forma, a presentarte al público? A los 15 años entré a un grupo que se llama Help, que es un tributo a los Beatles. Ah, con los Help. Con los Help estuve tocando 9 años y bueno, con ellos visité Nueva York, toqué en Broadway,
toqué en La Caverna ahí. Mira, ¿qué se siente tocar en La Caverna? Y además chavito. Increíble, porque aparte estábamos vestidos de los Beatles. Entonces imagínate, yo aprendí a tocar el bajo de zurdo, como Paul McCartney, para estar así igualito. Y increíble, tocar en La Caverna sí es una magia. De hecho, todo como que Liverpool y Londres tiene algo como que compones mejor. No sé si ya es un trip mental muy chido. Y ya en 2015 arranqué yo como solista, mientras seguía yo con Help también. Pero de pronto entonces el cerebro se abre, ¿no? Porque está la libertad creativa ahí, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahí tú dependes también de tu trabajo y por eso estoy echando un buen de ganas en redes sociales. Acabo de llegar a pasar los 100,000 suscriptores en YouTube. Entonces, porque es ahí como te has dado a conocer, ¿no? Ahí arranqué. Finalmente, ¿no? Bueno. Ahí arranqué en YouTube, arranqué haciendo covers, y ahí fue donde me empecé a dar a ¿Qué conocer. te decía la gente? Y tú, bueno, escuchabas los comentarios de la gente, me imagino. Claro, siempre uno los lee. Los buenos y los malos. O sea, los buenos está padre porque dan para arriba y los malos porque es un cierto feedback. A lo mejor con mucha cizaña, pero es una retroalimentación, ¿no? Entonces hay que aprender a ver los comentarios, los malos, tomarlos como buenos y hacerlos de ellos. No, y luego los más cizañosos más bien se denuncia quien lo está diciendo, ¿no? Sí, no, y aparte, antes me enganchaba yo mucho, ¿no? Cuando arrancaba yo decía, no, eso, claro que no. Les contestabas. Sí, claro, al principio pues sí te enganchas, pues cualquier cosita que te dicen, pues qué pasó, pero ya después, ya aprendes y que sabes que la gente, pues no lo hace también en mala onda, sino que pues es parte de internet. No, pero seguro que te va a ir muy bien porque además creo que tienes conexión con la gente, tus canciones les están gustando y les dicen algo y creo que eso es lo importante. Totalmente, y yo le agradezco mucho a la gente que me sigue mucho en redes sociales, a las Manufans que me echan muchas porras y sí, muy, muy, muy contento y muy agradecido con la gente que me sigue. Pues ahí lo estaremos escuchando, es popero, pero es bueno. Un abrazo, yo soy Chavarrock. Les recuerdo mis redes sociales, Chava-Rock en Twitter y Chavarrock Oficial en todas las demás. Bueno, pues seguimos y vamos a escucharte en vivo a ver qué tal. Vamos a escucharnos a ver qué tal, a ver si es cierto que soy bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manu Negrete. Me pueden seguir en redes sociales como @Manu_Negrete. Y voy a cantar mi último sencillo que se llama Algo Así. Hay varias cosillas que siempre he querido cuando hablamos de ese lío que se llama amor. Despertar por la mañana y verte junto a mí, darte un besito y que sonrías siempre así, que me mandes mensajillos así sin razón, donde digas cosas cursis con el corazón, unos tulipanes sin motivo para ti, o esos detallitos que tú tienes para mí. Solo quiero algo así, mi amor. No pido más de ti, mi amor. Oh, oh. Oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Un café en la tarde viendo juntos el fútbol y bailar bajo la luna mientras canto yo. Sernos siempre fieles y ver siempre hacia el amor, pero no hagas drama sin motivos, por favor. Solo quiero algo así, mi amor. No pido más de ti, mi amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh.
oh. Solo quiero algo así, mi amor. No pido más de ti, mi amor. Oh, 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 oh.